Capítulo 521, el antiguo secreto de la mazmorra. Disculpe, pero ¿dónde está el noble lobo del sol? Oh, lo siento, ha habido un cambio de planes, el caballero comandante y su lobo domesticado no estarán disponibles durante unos días. Pero, los sacerdotes, vestidos con el atuendo ceremonial de la iglesia solariana, intercambiaron miradas de frustración. Habían llegado antes de lo esperado, con la esperanza de llevarse a la bestia divina con ellos para realizar los rituales habituales ante sus creyentes. Se había convertido en una rutina semanal para ellos y se suponía que Agni, el lobo del sol, los estaba esperando afuera. Sin embargo, parecía que los estaban rechazando por razones que no habían previsto. Uno de los sacerdotes, un hombre mayor con una barba larga y canosa, se acercó a los caballeros que estaban de guardia. Su rostro era severo pero con un toque de agotamiento, como si hubiera visto más que suficiente de este tipo de interferencias en su vida. Debo insistir, tenemos un deber sagrado que cumplir. La bendición divina del lobo es de suma importancia. No pueden simplemente negarnos el acceso sin dar explicaciones. No fuimos informados de ningún cambio en el cronograma. El caballero que iba al frente, un hombre corpulento con una cicatriz que le recorría la mejilla, cruzó los brazos sobre el pecho y se mantuvo firme. El gran comandante de los caballeros ha dado nuevas órdenes. Agni no estará disponible para tus rituales durante los próximos días, tal vez hasta la próxima semana. Tendrás que arreglártelas sin él. El rostro del sacerdote principal se tensó y la frustración burbujeaba bajo su exterior sereno. Esto es inaceptable. Espetó, y su voz resonó por todo el patio. Los fieles esperan la bendición del lobo del sol. ¿Te das cuenta del tipo de alboroto que esto causará entre nuestros seguidores? El caballero de la cicatriz no se inmutó, su expresión era fría como una piedra. Sigo las órdenes de mi comandante, no vuestro horario. Si los fieles tienen preguntas, podéis consultarlas con vuestros superiores o con el caballero comendador cuando regrese. El sacerdote mayor resopló, ajustándose la túnica ceremonial. Sus compañeros murmuraron en señal de acuerdo, sus voces tenían matices de indignación. Sin embargo, podían ver que no estaban logrando pasar y también eran conscientes de las torretas mágicas que apuntaban hacia ellos, por lo que no podían hacer nada más que retirarse. El sumo sacerdote se enterará de esto. Los caballeros permanecieron inmóviles mientras los sacerdotes se alejaban arrastrando los pies, con sus túnicas ceremoniales ondeando al viento. Uno de los sacerdotes más jóvenes murmuró algo en voz baja, pero el anciano lo hizo callar con una mirada penetrante. Durante un rato, los caballeros mantuvieron la vista fija en los creyentes de la Solaria y solo hablaron cuando desaparecieron en el bosque. ¿De verdad estuvo bien? ¿Y si acuden a la Inquisición? No te preocupes, confía en nuestro gran comandante de los caballeros, todo estará bien, solo tenemos que seguir las órdenes. Ahora ponte en orden, si algo le pasa a Lady Elodía, rodarán nuestras cabezas. ¿Nuestras cabezas, señor? El gran comandante de los caballeros haría algo así. El líder de los guardias miró a los dos soldados más jóvenes que estaban a su lado. Por alguna razón, comenzó a mirar a su alrededor con nerviosismo antes de hacerles señas para que se acercaran. Su voz se convirtió en un susurro. No estabas allí cuando sucedió, pero el comandante aniquiló a una tropa de caballeros entera él solo aquí mismo. Fue despiadado. Incluso derrotó al comandante de caballeros Emerson, solo con sus puños, y no le mostró piedad. ¿Solo sus puños? Los dos hombres intercambiaron miradas inquietas antes de volver a mirar a su líder. Habían oído rumores sobre el comandante, pero no estaban seguros de cuánto de ellos eran ciertos. El hombre rara vez aparecía, pero cuando lo hacía, se desataba el caos. Incluso lo habían visto volar en un carro metálico, perseguido por las fuerzas de una facción enemiga, solo para que Lord Arthur interviniera y lo salvara. Ahora que lo entiendes, cállate y vigila. Sí, señor. Los guardias se dispersaron y dieron órdenes a otros hombres para que se dispersaran y aseguraran la zona. Todo el lugar estaba ahora custodiado por más de 30 soldados. Grandes torretas rúnicas estaban estratégicamente ubicadas por todas partes y algunos golems imponentes se erguían como centinelas silenciosos. Era una auténtica fortaleza que ningún intruso común se atrevería a desafiar. Para colmo, había aventureros de nivel 3 apostados cerca, listos para responder en un instante si algo salía mal. Mientras todos se apresuraban, el líder se quedó paralizado, una gota de sudor le rodó por la frente. Algo no iba bien. Lentamente, giró la cabeza hacia un lado. Allí, una de las torretas apuntaba directamente hacia él. Podía jurar que no había estado apuntando hacia él hace un momento.
Creo que me temen más que me respetan, pero tal vez eso no sea tan malo. ¿Qué opinas, Agni? ¿Qué? Supongo que sí. Roland miró la pantalla que tenía delante, donde vigilaba a los soldados y caballeros apostados alrededor de su casa. Su avanzado sistema de vigilancia proporcionaba una vista completa del área. Por un breve momento, notó que uno de los guardias se estremeció, claramente asustado después de darse cuenta de que la torreta se había movido para seguirlo. La expresión inquieta del hombre hizo que Roland se detuviera. Se dio cuenta de lo intimidante que debía parecerles a estas personas. Si supieran que los estoy vigilando día y noche, podrían pensar que soy una especie de loco. ¡Ay! No es nada, estoy bien. Vamos a movernos. Solo recuerda, antes de entrar a la mazmorra, cambia a tu forma rubí. Los dos compañeros comenzaron su viaje a través de un túnel oculto que conducía a la mazmorra. El pasaje había sido restaurado después del incidente del Lich hacía mucho tiempo, sus paredes se habían ensanchado y reforzado con la ayuda de golems excavadores. Ahora, Agni podía pasar con facilidad, incluso con su mayor tamaño. La forma de Agni como un lobo solar llameante iluminó el pasillo, su resplandor dorado radiante iluminó el camino. Pero pronto, su apariencia comenzó a cambiar. Rubíes rojos brillantes emergieron de su pelaje, reemplazando el brillo ardiente. El brillo dorado se atenuó cuando pasó a su forma de rubí, una transformación que fue mucho más que cosmética. Esta forma aumentó significativamente su resistencia a los ataques físicos, endureciendo sus defensas como una piedra preciosa impenetrable. Sin embargo, la razón principal de la transformación fue más sutil. Le permitió a Agni moverse por la mazmorra sin ser detectado y camuflarse sin alarmar a los sacerdotes que ocupaban la zona. La mayoría de ellos no tenían idea de su naturaleza híbrida y nunca sospecharían que el lobo de pelaje rubí era, de hecho, el legendario lobo del sol bendecido por su diosa. Bien, ahora veamos cómo van las cosas dentro de la mazmorra. Con su esposa a salvo y sus preocupaciones inmediatas a un lado, centró su atención en la mazmorra. Este lugar albergaba una gran cantidad de recuerdos, la mayoría de ellos desagradables, pero también era donde había alcanzado el nivel 3. Al regresar ahora, sintió una sensación de anticipación. Tal vez durante este viaje podría descubrir algo que lo ayudara con su problema actual de nivelación. Alcanzar el nivel 100 con Runesmith Overlord era su principal objetivo ahora, pero para que eso sucediera, necesitaba un campo de entrenamiento adecuado que probablemente no sería fácil de descubrir. Probablemente no habrá un monstruo de nivel 4 que pueda matar fácilmente con magia divina. Sería bueno si lo hubiera. Murmuró para sí mismo mientras se dirigía a la entrada oculta. La puerta se abrió deslizándose hacia un lado y él estaba allí. Hace bastante calor aquí. Esta cámara era anteriormente una habitación oculta que contenía algunas recompensas, pero ahora se había convertido en algo parecido a una sala de calderas. Había muchas tuberías grandes que iban en diferentes direcciones, parte del sistema de generador geotérmico que estaban estableciendo en el interior. Todo va bien. Con toda esta energía geotérmica, no necesitaremos más generadores eólicos en un futuro próximo. La mirada de Roland recorrió la maquinaria, que había sido instalada como parte de un sistema experimental para aprovechar su energía térmica latente. Le costó mucho explicarles todo a los enanos de la Unión, pero al final, ellos aceptaron sus planes. Ahora, con esta enorme reserva de energía a su disposición, Roland podría fácilmente hacer funcionar una fábrica entera y, al mismo tiempo, suministrar energía más que suficiente para abastecer a toda la ciudad. Las posibilidades eran ilimitadas y este sistema pronto se convertiría en la columna vertebral de su ciudad mágica. Si todo va bien, las nuevas unidades de vivienda vendrán equipadas con luces rúnicas, refrigeradores y agua caliente. Gracias a la abundancia de energía geotérmica, el plan de transformar toda la ciudad en un mágico mundo de maravillas estaba a punto de concretarse. La red de cables ya abarcaba casi todos los rincones y la mayor parte de la infraestructura de apoyo ya estaba instalada. Solo faltaba instalar el hardware que aprovecharía esta energía. Una vez que todo estuvo en funcionamiento, Roland anticipó que la aceptación de los residentes de la ciudad aumentaría enormemente. Después de todo, este proyecto prometía una nueva era de conveniencia mágica e innovación, impulsada por una fuente de energía infinita y casi gratuita extraída de la propia mazmorra. Después de echar un vistazo alrededor y comprobar si había alguna fuga potencial, se dirigió hacia la salida. Después de que Agni se abriera paso a través de algunos pasillos secretos, llegó a los niveles intermedios de la mazmorra.
Allí lo recibió una mazmorra bien poblada, con varios grupos de aventureros luchando contra monstruos de nivel inferior. Estaban luchando contra unos cuantos esqueletos, similares a los que había potenciado con su cubo necrótico. La vista de aventureros luchando contra esqueletos llameantes no muertos hizo que Roland se detuviera. Le recordó su pasado, cuando él había estado haciendo lo mismo. No pudo evitar analizar sus técnicas, que, aunque rudimentarias, mostraban cierta promesa. La mayoría de ellos estaban equipados con equipo rúnico de su tienda. Si bien su objetivo era obtener ganancias, sus productos eran generalmente asequibles y duraderos. Tal vez tenga que acostumbrarme a todas estas miradas indiscretas. Algunos aventureros estaban cazando monstruos, pero otros tenían sus ojos puestos en él, o más específicamente, en Agni. La imponente presencia de la criatura no se parecía a nada que pudieran esperar controlar. Gracias a Agni, Roland tuvo pocas dificultades para alcanzar el 10º nivel. Los aventureros inexpertos estaban demasiado asustados o demasiado intimidados por la enorme bestia de pelaje rubí. Con un solo resoplido o aullido, Agni podía hacer que grupos enteros se dispersaran, probablemente confundiéndolo con un monstruo que atacaba a los aventureros. Necesito instalar un ascensor privado que me lleve directamente a la zona de lava, o tal vez podría perforar desde el otro lado y crear mi propia entrada desde una ubicación diferente. El creciente número de personas en la mazmorra y el tiempo perdido viajando de un nivel a otro se estaban volviendo problemáticos. Se le ocurrieron dos opciones. La primera implicaba construir un túnel e instalar un sistema de ascensor. La segunda haría uso de una de las cámaras ocultas y el generador geotérmico que ya había instalado. Con su experiencia actual, fabricar una pequeña puerta de teletransportación también era una solución viable. Aunque consumiría una gran cantidad de maná, podría resultar más barato y eficiente que perforar capas de roca densa. No es una mala idea, pensó. Debería buscar un lugar adecuado y ver si es factible. Después de atravesar la cámara del jefe, que ya había sido despejada, Roland llegó a la vasta zona de lava abierta. Al igual que los 10 niveles anteriores, esta zona estaba más concurrida de lo habitual, aunque los aventureros estaban dispersos debido a la mayor dificultad de los monstruos. El destino inmediato de Roland era el sitio minero, donde se encontraba la entrada a la verdadera mazmorra. Sin embargo, antes de continuar, había otro asunto que quería investigar. Un área que había eludido el descubrimiento hasta ahora. Gracias a sus soldados y al gremio, Roland había logrado desplegar numerosos sensores en toda la mazmorra. No había un solo rincón que no pudiera ver a través de su dispositivo de mapeo. Este sistema, inicialmente diseñado para apoyar su negocio de protección y ayudar a los golems a rescatar aventureros, tenía un beneficio inesperado. Le permitía medir fenómenos inusuales. Con la ayuda de Sebastián, había identificado un punto en particular en la antigua mazmorra que emitía una intrigante firma de maná. Era hora de comprobarlo por sí mismo. Roland se dirigió al área que había despertado su interés. Allí, un grupo de golems de roca volcánica bloqueaban su camino, similar al monstruo que derrotó cuando recogió a Agni. Una vez, estos monstruos fueron una verdadera amenaza para él, pero ahora, ni siquiera necesitaba mover un dedo. Agni. ¡Guau! Agni saltó sobre el primer monstruo y comenzó la matanza. Los golems avanzaron con dificultad por charcos de lava, pero para Agni, resistente al fuego, el terreno ardiente no representaba ninguna amenaza. Los golems de roca volcánica, de aspecto formidable, se desmoronaron como arcilla quebradiza bajo el ataque implacable del lobo enorme. Su forma de pelaje rubí brillaba con cada golpe y la fuerza de sus golpes reverberaba por toda la caverna. Roland observó con calma, recorriendo con una mano la superficie áspera de la pared de la caverna mientras buscaba la anomalía. Suelen aparecer en zonas con monstruos poderosos. Este parece inteligente, sin embargo, sabe cómo permanecer oculto, pero... Una vez que terminó la batalla, se adentraron más en la mazmorra y llegaron a una cueva aparentemente estéril. Rocas irregulares sobresalían de cada superficie, creando un espacio que no ofrecía espacio para maniobrar. El área estaba desolada. No había recursos, ni monstruos, ni indicios de tesoros ocultos. Incluso las rocas eran excepcionalmente duras y carecían de cualidades redentoras. La mayoría de los aventureros se darían por vencidos allí, considerándolo un callejón sin salida sin sentido. Eso, sospechaba Roland, era precisamente lo que el creador de este espacio había pretendido. ¿Te interesa excavar un poco, Agni? ¿Qué? Las orejas de Agni se pusieron en alto, pero el lobo parecía reacio a moverse entre las rocas puntiagudas y dentadas que tenía delante.
Roland simplemente se encogió de hombros y activó su magia. Con un toque de sus manos enguantadas, comenzó a presionar contra las rocas afiladas, ablandándolas hasta convertirlas en tierra común. Aunque parecían sólidas, las rocas eran simplemente terrones de tierra reforzados por maná, cuya estructura se deshacía fácilmente una vez que el maná se veía afectado por el suyo. Esta zona es definitivamente diferente. Roland murmuró, notando la peculiar composición. Tenía sentido. Allí era donde el creador de la mazmorra había escondido el núcleo. Después de recorrer un estrecho pasillo, llegó a una pared sólida. Al activar su habilidad de depuración, las runas ocultas grabadas en la superficie se hicieron visibles. La experiencia de Roland con la apertura de cámaras ocultas le resultó útil, y solo le llevó un minuto descifrar y reorganizar el rompecabezas. Con un leve estruendo, la pared se movió, revelando un camino oculto. Al final del pasillo se encontraba el objeto de su búsqueda. Un extraño orbe flotante, cuya superficie palpitaba con un poder crudo y desenfrenado. Entonces, esto es, la pieza central de la mazmorra. Roland había leído mucho sobre estos objetos mágicos. Las teorías sobre sus orígenes variaban mucho. Algunos creían que eran artefactos divinos, restos de dioses malvados que los habían dejado atrás como semillas del caos. Otros sostenían que no eran más que monstruos evolucionados que se alimentaban de la energía que los aventureros obtenían a través de sus muertes dentro de los confines de la mazmorra. A pesar de los desacuerdos, había una verdad universalmente aceptada. La destrucción del núcleo de una mazmorra significaba la aniquilación de toda la mazmorra y probablemente de todos los que aún permanecieran dentro de ella. Me pregunto si esta cosa podría suministrar energía directamente a toda la ciudad. El maná de la zona era increíblemente denso, el núcleo estaba prácticamente inmerso en él. Una energía arremolinada irradiaba del orbe, arrojando una luz surrealista y parpadeante que bailaba por las paredes de la caverna. Aunque el núcleo estaba justo delante de él, no entró en la habitación. Cruzar el umbral desencadenaría una cascada de problemas. El orbe en sí parecía indefenso y la cámara era pequeña, pero en el momento en que entrara, probablemente se desataría una avalancha de monstruos, todos ellos invadiendo el área. Me pregunto qué debería hacer con esta cosa. Había venido más por curiosidad que por otra cosa. No había ninguna razón real para que tomara el núcleo, ya que al hacerlo se convertiría en enemigo de todas las criaturas de la mazmorra. Escapar sería difícil y, si el orbe resultaba dañado en la inundación de monstruos que se produciría, toda la mazmorra se derrumbaría. Interesante. Después de activar su habilidad visual, Roland pudo discernir un hecho intrigante. Podía copiar las inscripciones mágicas en la superficie del núcleo sin necesidad de acercarse más. Afortunadamente, el núcleo era una esfera casi perfecta, que flotaba y le revelaba todos sus lados. Pero había una complicación. Las runas eran extraordinariamente complejas, mucho más allá de su comprensión actual. Parecían pertenecer a una estructura que probablemente era de complejidad de nivel 4. Su ojo tembló por la tensión del abrumador maná que irradiaba el orbe, lo que lo obligó a mirar hacia otro lado. Era una magnífica pieza de material de investigación, pero un examen más profundo tendría que esperar. Las posibilidades eran asombrosas, como si de alguna manera pudiera copiar todo el núcleo de la mazmorra, el potencial de lo que podría hacer era casi ilimitado. Un suministro infinito de monstruos, tal vez algunos que pudiera adaptar a sus necesidades de nivelación, una mazmorra de nivelación personal de su propia creación. Capítulo 522, Núcleo de la mazmorra. ¿Acaso necesito sacar esta cosa? No debería haber problema si se queda aquí. Roland se encontraba frente a la entrada de la cámara del núcleo de la mazmorra. En el interior, el núcleo flotaba en una habitación casi vacía. En el centro había una columna redonda que parecía un pedestal, y sobre ella flotaba el objeto en cuestión. Desde la distancia, parecía un artefacto mágico, algo elaborado meticulosamente por un maestro artesano. Sin embargo, para alguien como él, un verdadero maestro artesano, estaba claro que no era así. El orbe flotante, el núcleo de la mazmorra, no era un artefacto, pero tal vez tampoco estuviera realmente vivo. Roland intentó examinarlo, pero adentrarse más en la habitación sería un mal augurio para su expedición actual. La superficie del núcleo brillaba, pasando de un brillo opaco a una claridad translúcida. Latía con tanto maná que probablemente haría que los magos normales se sintieran repelidos, pero su mente no estaba llena de la belleza de lo que estaba viendo, sino de cómo podía usarlo en su lugar. ¿Y si lo dejo aquí? Quizá me sirva. Un pensamiento se coló en la mente de Roland.
No comprendía del todo cómo funcionaban esos núcleos de mazmorras, pero sospechaba que podían funcionar de forma similar a los espíritus artificiales de las torres. Algo entre un ser vivo y una máquina programada. Los núcleos parecían absorber cantidades masivas de maná del entorno y de los aventureros que derrotaban, y usaban esa energía para expandirse gradualmente en tamaño. El proceso era lento y a menudo tardaba cientos de años antes de que se produjera algún cambio notable. Esta constatación desencadenó una nueva pregunta en su mente. ¿Y si pudiera influir en ese cambio? ¿Y si pudiera controlar el núcleo y someterlo a su voluntad? Si eso fuera posible, ¿seguiría necesitando aventurarse en otras mazmorras en busca de monstruos? ¿O podría simplemente ordenarle al núcleo que engendrara las criaturas que necesitara? El suelo está cubierto de runas, similares a las de las otras cámaras ocultas. Con el tiempo debería poder desmantelar las defensas. Tal vez si le hago pensar que soy parte de los monstruos en la mazmorra, ¿no activará las trampas? Roland pensó en formas de acceder a la cámara. Una vez dentro, podría examinar el núcleo flotante de la mazmorra más de cerca. Su objetivo no era destruirlo, sino aprovechar su poder para sus propios fines. Si pudiera descifrar cómo hacer que generara monstruos específicos, eso sería suficiente. Tal vez podría ordenarle que produjera poderosos monstruos jefes que pudiera cultivar para obtener recursos o incluso evitar por completo el proceso convencional. Podría obtener recompensas como el huevo de Agni, o podría crear enemigos de nivel 3 para entrenar. Sin embargo, sabía que no sería una tarea que se pudiera realizar en un solo día. Las runas del núcleo probablemente eran de calibre de nivel 4, mucho más allá de su dominio actual. El intenso dolor que experimentó al intentar transcribirlas al lenguaje de programación rúnica lo confirmó. Incluso si lograba decodificar la runa que observaba, parecía que faltaban partes críticas. Tenía una teoría sobre las grandes runas de nivel 4, pero no se había comprobado. Aún así, la reacción de su habilidad ojo rúnico reflejó lo que había encontrado con parte de la magia en la torre de la directora, lo que respaldó aún más su sospecha de que también estaba lidiando con magia de nivel 4. ¿Cortejar? Ah, lo siento Agni, estaba pensando, todo está bien, solo no entres o activarás una trampa. Agni caminaba detrás de Roland, su forma parecida a un rubí irradiaba un calor tenue y arrojaba una luz ambiental que danzaba por las paredes de la caverna. El resplandor creaba sombras cambiantes que parpadeaban en la cámara oscura. A pesar de su imponente apariencia, el compañero lobo parecía inusualmente alarmado e inquieto. Se movía de un lado a otro, con la cola enroscada con fuerza, una clara señal de inquietud. Era casi como si temiera al núcleo de la mazmorra en sí, a su propio creador. Tal vez esta reacción fuera una protección instintiva, un rasgo innato que la mazmorra le había inyectado para asegurarse de que sus creaciones nunca pudieran volverse contra ella. ¿Por qué no sales, Agni, y evitas que la gente venga aquí? ¡Guau! Agni siguió rápidamente la orden y se retiró de las inmediaciones del núcleo de la mazmorra sin dudarlo. Una vez que su compañero se fue, Roland volvió a centrar su atención en la cámara y pensó en su próximo movimiento. Había venido con la intención de echar un vistazo rápido a lo que estaba trabajando, pero la inusual disposición de la cámara del núcleo lo había pillado desprevenido. Ahora, necesitaba decidir si priorizar la investigación del núcleo o continuar con la expedición de espeleología que había planeado. Supongo que dejaré una sonda aquí y dejaré que Sebastián la analice más tarde. Después de deliberar un poco, tomó una decisión. Con sus avances tecnológicos actuales, no necesitaba encargarse personalmente de cada tarea. Su asistente de inteligencia artificial, Sebastián, podía encargarse de esta parte de la investigación. La sonda que tenía en mente era un dispositivo de grabación capaz de monitorear los patrones cambiantes de maná alrededor del núcleo y escanear las runas. Una vez que se recopilaran los datos, se los enviarían a Sebastián para que los analizara en detalle. Esta solución le permitió a Roland explorar otras áreas de la mazmorra mientras los mecanismos defensivos del núcleo se las arreglaban solos. Confiado en su decisión, recuperó algunos cubos de su almacenamiento espacial y los incrustó en las paredes cercanas. Estas sondas, aunque no eran idénticas a los sensores de mapeo rúnico, compartían funcionalidades similares. No necesitaban estar dentro de la cámara del núcleo para realizar sus escaneos. La alta concentración de maná dentro de la cámara del núcleo permitía a los dispositivos detectar fluctuaciones y analizar las runas de forma remota. Sin embargo, la intensa densidad de maná ralentizaría el proceso de escaneo, y probablemente requeriría varios días para completarse.
Mientras tanto, Roland planeó adentrarse más en la mazmorra. Sus guanteletes brillaron débilmente mientras aparecían agujeros cuadrados en las paredes, donde insertó con cuidado las sondas. Una vez en su lugar, las selló, teniendo cuidado de ocultarlas por completo. Aunque no esperaba aventureros o monstruos en esta área, prefería mantener los dispositivos ocultos de las miradas indiscretas. Cuando todo estuvo listo, Roland restauró la entrada, asegurándose de que luciera tranquila y tan natural como cuando llegó. ¿Debería ordenar que se cierre esta zona para siempre? ¿O eso atraería demasiada atención no deseada? El pensamiento permaneció en su mente. Consideró brevemente usar su estatus de gran comandante de los caballeros para asegurar la cámara y colocar guardias para mantener alejados a los aventureros. Sin embargo, tal acto podría resultar contraproducente. Llamar la atención sobre el área podría incitar a otros a investigar, lo que podría revelar la existencia del núcleo de la mazmorra. Aunque destruir núcleos de mazmorras era ilegal, Roland sabía que eso no detenía a todos. Estos artefactos vivientes eran objeto de una intensa investigación y algunos archimagos pagaban precios exorbitantes por núcleos en funcionamiento o incluso dañados. Sellar la cámara podría potencialmente ponerle un blanco, lo que impulsaría a algunas organizaciones del submundo a actuar. Estos núcleos eran bastante difíciles de detectar. Incluso él necesitaba colocar cientos de sensores de mapeo rúnico por todo el lugar antes de descubrir esta ubicación a través de Sebastián. Supongo que nadie lo descubrirá a menos que yo se lo indique. Reforzaré la cámara oculta con algunas barreras y todo debería ir bien. Decidió mantenerlo oculto a los demás sin mencionarlo a nadie. Mientras pocas personas lo supieran, nadie podría difundirlo como un rumor. Toda esta mazmorra estaba siendo monitoreada por Sebastián y él estaría informado sobre cualquier intrusión o perturbación. Por ahora, la discreción era la mejor política. Roland reforzó la entrada de la cámara, cubriéndola con una mezcla de defensas rúnicas e ilusiones mágicas para que pareciera completamente natural. Cualquiera que tropezara con ella no encontraría nada más que un tramo anodino de pared de caverna. Vamos, Agni, te espero en el lago de lava. Au. Dijo. Una vez solucionado ese problema, los dos salieron corriendo. Aunque Roland tenía un nivel superior y un mejor multiplicador de estadísticas, no podía seguirle el ritmo a su lobo rubí. Agni se adelantó, pero Roland logró mantener la distancia lo suficientemente pequeña como para no perder de vista a su compañero. La persecución fue una distracción bienvenida de los pesados pensamientos que persistían sobre sus problemas actuales. Las botas de Roland resonaron contra el suelo rocoso mientras se esforzaba más, siguiendo la forma rubí de Agni que avanzaba como un rayo rojo. El camino serpenteaba, pero finalmente llegaron al lago de lava, que ahora había comenzado a cambiar. Ya veo, el puente va quedando muy bien. Roland se acercó al lago de lava y lo recibió la visión de un puente de mármol negro parcialmente ensamblado que se extendía a través de la extensión fundida. El puente, una maravilla de la ingeniería, había sido construido para proporcionar un paso más seguro hacia el corazón de la mazmorra, donde se encontraba la entrada secreta a las minas. A pesar de su diseño robusto, los andamios y las secciones sin terminar indicaban que el proyecto estaba lejos de estar completo. Al principio, se mostró escéptico cuando los miembros del sindicato de enanos mencionaron la idea. El lago de lava se llenaría de lava y se secaría como un reloj, dejando solo un estrecho margen de tiempo para cruzar. Esto creaba grandes desafíos para el transporte de mercancías desde el centro hasta la orilla. Sin embargo, los enanos habían dominado el tiempo. Una investigación más profunda reveló que el lago de lava era mucho más superficial de lo que se había previsto originalmente. Con este descubrimiento, pudieron diseñar un puente que fuera estable y relativamente fácil de montar. Pensé que estaban locos por intentarlo, pero aquí estamos. Fue una visión bastante extraña ver los pesados cables metálicos extendidos por todas partes. La construcción había comenzado con artesanos enanos que extendieron cables largos y gruesos hasta el otro lado del lago de lava. Algunos de estos cables también estaban sujetos al techo. Al principio, la construcción parecía un puente de cuerda hecho de una aleación especial, pero con el tiempo, se transformó en su forma actual. Una estructura sólida hecha de gruesas losas de mármol negro, ensambladas allí mismo. No muy lejos del lago había un campamento establecido por el sindicato. Allí, un gran grupo de albañiles trabajaba arduamente en la creación de enormes bloques y columnas destinadas a servir como soportes principales del puente. Colaboraron con el gremio de alquimistas para reforzar las piedras que extrajeron de la mazmorra.
Aunque el proceso fue lento, el mármol negro resultante era totalmente resistente a la lava y capaz de soportar inundaciones repetidas sin moverse. La tecnología empleada era sencilla, se basaba únicamente en un sistema de poleas, pero el progreso era constante. Toda esta construcción hizo que Roland se diera cuenta de que no era tan omnisciente como a veces creía. Aunque provenía de un mundo moderno, todavía había aspectos de este que no entendía o conocía del todo. Lo que él podría haber considerado imposible o prohibitivamente caro, los enanos lo abordaron con practicidad e ingenio. Al ritmo en que trabajaban, solo les llevaría unos meses llegar a la parte media del lago. Una vez completado, podrían transportar mercancías a través del puente sin interrupciones. Me pregunto, si pudiera controlar el núcleo de la mazmorra, ¿podría trasladar el área minera a una mejor ubicación? ¿O quizás podría cambiar los metales que produce? Sus pensamientos se dirigieron de nuevo al núcleo de la mazmorra y las posibilidades que albergaba. Este mundo era una mezcla peculiar de mecánica de juego y realidad. Si aplicaba esa lógica al núcleo de la mazmorra, tal vez podría manipular el diseño, cambiando las ubicaciones de ciertas salas o alterando los puntos de aparición de los monstruos. Sin embargo, tales alteraciones podrían hacer que todo el esfuerzo de construcción del puente fuera inútil. Sin embargo, sin ninguna investigación concreta que respaldara sus teorías, esta idea se quedó en el mejor de los casos en especulaciones. Por ahora, completar el puente era la solución más práctica. Una vez terminado, las operaciones mineras podrían continuar sin interrupciones y los aventureros ya no tendrían que sentarse junto al lago esperando a que se seque. Bueno, Agni, en un minuto todo estará más claro. Vámonos. Algunas personas lo miraron y algunos incluso pudieron identificarlo. Si bien la forma de lobo solar de Agni era más conocida por los inquisidores, los viejos aventureros aún recordaban la antigua forma de Ruby. Sin embargo, no planeaba tomar esta entrada hoy, ya que estaba bastante intercambiada con otros aventureros y también mineros. El centro del lago de lava también había cambiado. Ahora parecía un búnker construido con el mismo material de mármol negro que el puente. Esta estructura servía como entrada a la mazmorra de nivel superior, diseñada para facilitar el acceso. Una enorme trampilla en la parte superior permitía a la gente entrar o salir, y para aquellos que no estaban dispuestos a esperar a que el lago se abriera, un puente temporal hecho de cuerdas metálicas ofrecía una ruta alternativa. El acceso a la mazmorra de nivel superior era una gran fuente de ingresos, por lo que el gremio de aventureros y otras partes interesadas se habían comprometido plenamente a apoyar los esfuerzos de los enanos. Sin embargo, Roland había comenzado a preferir usar la entrada trasera para sus excursiones. Con su conjunto de habilidades actual, le permitía evitar los pasillos estrechos y abarrotados del camino principal. Se dirigió al lugar donde una vez había caído con su hermano Robert y su ahora esposa, Lucille. Al llegar, activó un hechizo de flotación, deslizándose suavemente hacia la entrada secundaria, que, por el momento, permaneció sin usar. Roland descendió lentamente, y su hechizo de flotación mágica le aseguró un aterrizaje suave y controlado. La entrada secundaria permaneció sellada y se consideró demasiado problemática para el uso general. Los gusanos responsables de su caída anterior todavía representaban una amenaza y otros monstruos deambulaban ocasionalmente por la zona. Además, el terreno irregular del abismo hizo que la construcción de un sistema de ascensor fuera un desafío importante. El sindicato parecía favorecer la entrada principal, dejando esta como una alternativa para personas como Roland. Una puerta con una pequeña repisa de seguridad marcaba la entrada, sin cerraduras mágicas. Una vez dentro, Roland y Agni se detuvieron en una puerta de seguridad secundaria. Este puesto de control estaba controlado por enanos y sus propios soldados. Si bien permitían la entrada desde el otro lado, necesitaban verificar la identidad de cualquiera que intentara acceder al área minera. De vez en cuando, todavía aparecían monstruos en los túneles que los conectaban y, después del incidente del Lich, todo el sitio había sido fortificado con defensas adicionales. Esto era necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores y los aventureros por igual. ¿Quién va, oh señor? Pase por favor. La puerta tenía un pequeño pestillo que permitía a uno de los soldados mirar a través de ella. Para evitar demoras innecesarias, Roland se quitó la túnica con capucha y dejó al descubierto su rostro. Aunque no todos lo reconocerían de inmediato, ya había hecho los arreglos necesarios. Los soldados estacionados allí habían sido informados de su paso y recibieron instrucciones de dejarlo pasar sin problemas. La pesada puerta se abrió con un crujido y Roland entró.
Fue recibido por el rítmico sonido metálico de los picos y el leve zumbido de las luces mágicas que resonaban en las profundidades de la zona minera. Los enanos y otros trabajadores trabajaban incansablemente, cincelando grandes piedras de las paredes y procesándolas en el lugar. Los escombros que se consideraban indignos se dejaban atrás para que la propia mazmorra los reabsorbiera, reciclando el maná gastado y preservando su ecosistema. Vaya. ¿Te estás poniendo sentimental, Agni? Ya tuvimos nuestro momento aquí, pero es hora de seguir adelante. Me pregunto si encontraremos otro lugar como este más adentro. ¡Guau! Agni meneó la cola con entusiasmo ante la mención de la exploración. Los dos habían pasado mucho tiempo en esa zona, que ahora estaba llena de actividad. Además de los mineros y los guardias enanos, también había aventureros. La entrada a la mazmorra de nivel superior había sido abierta y reforzada con acero enano, una medida que Roland había sugerido sin revelar el secreto de que esa sección no era parte de la misma mazmorra. Sus tarjetas, por favor. ¿Es esto realmente necesario? En su camino hacia la entrada, Roland vio a un grupo de aventureros de nivel 3 detenidos por dos guardias. Desde el incidente con Rastix, había ordenado a sus hombres que vigilaran de cerca quien entraba y salía de la mazmorra. Con sensores incrustados en las paredes, era posible identificar a algunos de los aventureros e incluso rastrear sus acciones en el interior. Esto les permitió detectar si alguien se volvía contra sus compatriotas en el interior. Sin embargo, algunos de estos poseedores de clase de nivel 3 eran notoriamente orgullosos. No siempre comprendían quién tenía realmente la autoridad aquí, a menudo actuando como si su fuerza los eximiera de las reglas. Hazte a un lado. No tenemos tiempo para esto. Señor, por favor, no podemos dejarlo pasar sin su tarjeta. ¿Sabes quién soy? He luchado contra monstruos que te convertirían en pasta con solo mirarlos. Ahora, muévete. Roland hizo una pausa y observó la escena que se desarrollaba desde las sombras de la pared de la caverna. Los aventureros de nivel 3, un par de ellos vestidos con elegantes armaduras adornadas con brillantes encantamientos, estaban de pie ante sus guardias, con sus voces alzadas en desafío. Parecía que iban a intentar entrar a la fuerza. Antes de que pudieran seguir avanzando, un extraño artefacto junto a los guardias cobró vida. Desde dentro de un contenedor rectangular, un brazo mecánico se extendió suavemente. En su punta había un orbe brillante, que ahora brillaba y giraba para enfocarse en los alborotadores. La luz parpadeante arrojaba reflejos nítidos sobre su equipo encantado. Identificando, Merkun, aventurero rango platino. Capítulo 523, explorando más a fondo. Se detectó un intento de ingreso no autorizado. Por favor, cumpla con el protocolo de identificación o afronte las consecuencias. La voz mecánica que emanaba del orbe era fría e inquietante para los aventureros que se encontraban cerca. Surgió desde el interior de la caja de metal, a través de la cual sobresalía el brazo del extraño orbe de aspecto mecánico. Para los espectadores, se parecía a un extraño ojo sin párpados, y las palabras que pronunció llenaron de inquietud a los dos aventureros. ¿Qué es esto? ¿Sabe mi nombre? Señor, por favor, muéstrenos su identificación, no lo haga más difícil de lo necesario. Si se resiste, será denunciado ante el gremio y también ante las fuerzas de nuestro señor, Lord Arthur Valerian. Los guardias levantaron sus armas. Aunque no eran rival para los dos aventureros de alto nivel, se mantuvieron firmes, envalentonados por la presencia del nombre de su señor detrás de ellos. Por un momento, Roland temió que tal vez tuviera que intervenir, pero parecía que la situación estaba bajo control. El constructo con el orbe fue su creación, diseñado en colaboración con la Unión de Enanos. Era un golem con funcionalidad limitada, construido específicamente para escanear las tarjetas de aventurero y verificar su legitimidad. Si bien un dispositivo similar operaba sobre la superficie, este punto de control secundario se estableció para rastrear el flujo de personas que entraban y salían de la mazmorra recién descubierta. El sistema registraba no solo el número de aventureros, sino también sus clases, contando a los que ingresaban y a los que perecían. Estas estadísticas no solo eran cruciales para evaluar el nivel de peligrosidad de la mazmorra y las amenazas que representaban sus monstruosos habitantes, sino que también servían para otro propósito: evitar asesinatos cometidos por aventureros. Este tipo de incidentes, como el atentado contra su vida y la de Rastix, requerían una supervisión más estricta. A través de los escáneres del golem y los sensores incrustados en las paredes, sería posible rastrear a los individuos hasta cierto punto y confrontarlos más tarde si intentaban salir de la mazmorra en circunstancias sospechosas.
Supongo que no tendremos que hacer ningún movimiento. Una vez que se invocó el nombre noble de Valerian, los dos aventureros comenzaron a dar marcha atrás. Probablemente no estaban acostumbrados a la resistencia en las mazmorras, que normalmente eran zonas sin ley. Sin embargo, la visión de la máquina mágica capaz de identificar sus nombres y rangos claramente los había tomado por sorpresa. A regañadientes, uno de ellos sacó una tarjeta de aventurero reluciente y se la entregó a los guardias. El otro murmuró algo en voz baja, pero finalmente hizo lo mismo. El orbe escaneó las tarjetas, emitiendo un extraño ruido mecánico antes de parpadear en verde. Verificación completa. Acceso concedido. Proceda con precaución. La voz mecánica declaró, retirándose a su alojamiento. Los guardias se hicieron a un lado, dejando pasar a los aventureros, aunque sus expresiones permanecieron severas. Una vez que el grupo estuvo fuera del alcance del oído, se pudo ver a los dos guardias mirando hacia afuera con alivio. Pensé que estábamos perdidos. Sí, por suerte el nombre Valerian tuvo suficiente peso para asustarlos. Los guardias intercambiaron miradas nerviosas, claramente aliviados de que la confrontación no hubiera escalado. Roland, que seguía observando desde las sombras, se permitió una pequeña sonrisa divertida. También había usado esta táctica en el pasado, al igual que estos guardias. Invocar el nombre de Valerian era un gran escudo y ayudaba a mantener el orden. Sin embargo, solo podía esperar que los hombres que eligiera y que pronto se unirían no abusaran de este poder. Vamos a movernos, Agni. Susurró Roland, dando un paso al descubierto con la capucha baja. Los guardias se pusieron firmes al notarlo. Detente, identifica tú. Antes de que uno de los guardias pudiera terminar la frase, el mayor le agarró el hombro y negó con la cabeza. Señor. Lo estábamos esperando. Por favor, adelante. Roland no respondió y simplemente atravesó la entrada que él mismo había diseñado. La máquina de escaneo, que normalmente se activaría para otros aventureros, permaneció en silencio. Fue entonces cuando el guardia se dio cuenta de quién era realmente Roland. El hombre era perceptivo, un rasgo valioso para un guardia. Continúa con tus funciones. Sí, mi señor. Dicho esto, Roland se adentró más en los túneles de la mazmorra. El ruido rítmico de la minería y el zumbido del equipo alimentado con maná se desvanecieron detrás de él cuando el estrecho corredor dio paso a una vasta extensión tenuemente iluminada. Agni caminó en silencio a su lado, su forma de color rubí brillando mientras cambiaba a su forma de sol. Llamas de energía divina se encendieron a su alrededor, y los monstruos no muertos que acechaban cerca gimieron de incomodidad, sus formas descompuestas reaccionaron a su aura radiante. Bueno, te los dejo a ti, Agni. Au. Dijo. Agni avanzó y se enfrentó a un enorme esqueleto infernal mientras Roland miraba la pantalla de su casco. 2 puntos marcaban una cámara oculta más adelante. Su próximo destino. Allí están. Deben estar descansando. Agni ya estaba luchando contra 2 enormes monstruosidades esqueléticas y varios cráneos flotantes y chirriantes. Gracias a su energía radiante, los cuerpos descompuestos de las criaturas se desintegraban con solo estar cerca de él. Era un campo de entrenamiento ideal y Roland apreció que el mapa de la mazmorra les permitiera evitar a otros aventureros, la mayoría de los cuales estaban ocupados explorando áreas más profundas e inexploradas. Debería comprobar cómo están esos dos primero. Dijo Roland mientras pasaba junto a los restos desmoronados de los monstruos caídos. Entonces mira qué hay más abajo. La mayoría de las expediciones se estancaron en áreas con monstruos cerca del nivel 200. Puede que haya una cámara de jefe en algún lugar cercano. Esta no era una suposición sin fundamento. Por alguna razón, las mazmorras en este mundo parecían favorecer los múltiplos de 10. Por lo general, los monstruos en cada piso no superaban los 10 niveles, y un jefe aparecía en cada 10º nivel de una mazmorra que contenía varios pisos. Esta regla era bastante consistente, aunque había algunas excepciones notables. Sin embargo, el problema con esta mazmorra en particular era su naturaleza única, ya que no tenía una verdadera entrada de la que estuvieran al tanto. Lo que dificultaba el conteo de los pisos. Mientras Agni se ocupaba de los monstruos restantes, Roland avanzó hacia un antiguo lugar de entrenamiento que les había presentado a Mary, Armand y Lobelia. El trío había pasado mucho tiempo entrenando allí, usando sus bombas de maná sagradas para eliminar a los no muertos. Ahora, otro aventurero ocupaba el lugar y Roland estaba ansioso por evaluar su progreso. ¿Ya terminaste? Roland preguntó con una risita. Aulú. Agni aulló en respuesta.
Jaja, supongo que tendremos que encontrar no muertos más fuertes en los niveles inferiores para ti. Pero primero, veamos cómo están esos dos. Con un gesto de asentimiento, Roland se puso en marcha, atravesando pasillos tortuosos y descendiendo más profundamente en la mazmorra. Sus botas no hacían ruido sobre el suelo de piedra y su armadura, refinada a través de innumerables iteraciones, se ajustaba a él como una segunda piel. Pronto, llegó a la cámara oculta. Un movimiento de su mano activó la entrada secreta, que se abrió silenciosamente. Dentro, dos figuras levantaron inmediatamente sus armas, solo para bajarlas al ver el brillo del visor de Roland. Alto comandante. ¿Qué te trae por aquí? Uno de ellos preguntó. Tranquilo, señor Durendal. Estoy aquí para comprobar cómo va su progreso. ¿Cómo va todo? Se volvió hacia la segunda figura en la cámara, Sir Gareth. Como acompañante de su hermano menor, Gareth era responsable de garantizar la seguridad de Robert contra las oleadas inesperadas de monstruos. Gareth, un campeón de espada de nivel 3 armado con un poderoso equipo rúnico, podía acabar rápidamente con los demonios no muertos. Robert, por otro lado, dependía de bombas rúnicas y pergaminos para lidiar con los berserkers que reaparecían continuamente. Lucille estaba ausente, su nivel aún no era lo suficientemente alto para esta área. En cambio, estaba trabajando con la Unión de Enanos, refinando armaduras y armas, una tarea más alineada con sus intereses en la artesanía y la gestión de runas. En un principio, Roland había planeado asignar esta tarea a Armand y Lobelia, pero los dos aún no habían regresado a Albrook. Aunque estaban ilesos, se estaban tomando su tiempo para deambular por el reino. Era su primera oportunidad de explorar libremente después de ascender a la clase de nivel 3, por lo que Roland decidió no presionarlos. Sin embargo, les había advertido que el conde Graham podría enviar fuerzas tras ellos debido a su participación en el reciente incidente. Aún así, Roland se abstuvo de dictarles acciones. Eran adultos y capaces de tomar sus propias decisiones. Él respetaba eso y decidió no interferir, independientemente de su elección. Su sustituto terminó siendo Gareth, alguien que había pasado por el proceso él mismo con la ayuda de Mary. Sir Durendal es un talento natural. Probablemente no necesitará ni la mitad del tiempo que yo necesité para avanzar más. Roland asintió con la cabeza mientras observaba a Roberts. Su nivel ya había aumentado y era solo su primer día de entrenamiento allí. No había duda en la mente de Roland de que su hermano pronto alcanzaría el nivel requerido para intentar su prueba de ascensión. Una vez que Robert alcanzara ese hito, también podría cuidar de Lucille cuando llegara su momento. Si bien las rápidas ganancias de nivel eran beneficiosas, Roland era muy consciente de los riesgos. Si muchas habilidades se quedaban atrás, la variedad de opciones de clase de nivel 3 disminuiría significativamente. El equilibrio era esencial y esperaba que Robert lo tuviera en cuenta a medida que avanzaba en su entrenamiento. Esta preocupación también fue una de las principales razones por las que Roland estaba estableciendo su propio campo de entrenamiento de monstruos. Una vez que estuviera completo, le proporcionaría a su cuñada un entorno controlado para perfeccionar sus habilidades. Podría practicar el lanzamiento de hechizos contra esqueletos de nivel 3, esforzándose hasta que su maná se agotara por completo, lo que le permitiría desarrollar tanto su poder como su resistencia de manera eficiente. Me alegra escuchar eso. Si tienes algún problema, no olvides activar el dispositivo que te di. Roberta sintió mientras miraba un brazalete que llevaba en la muñeca. Lo envolvería en un fuerte velo de maná durante unos minutos, pero también le informaría a Roland del problema. Lo haré, pero no creo que sea necesario. Roland sonrió ante la confianza de su hermano, aunque no podía deshacerse por completo de sus preocupaciones. Era bueno que Robert fuera optimista, pero la mazmorra era impredecible. El exceso de confianza podía ser fatal. Aún así, Roland decidió confiar en los preparativos que habían hecho. Entonces te dejo con eso. Dijo Roland. Señor Gareth, vigílelo y manténganse alejados de los problemas. Aunque los monstruos de aquí son susceptibles a las energías sagradas, no se puede decir lo mismo de los aventureros, tengan cuidado. Gareth asintió con una expresión solemne. Aunque tuvieran los emblemas de Valeriano, eso no los protegería de todos. Aún había gente de la que debían cuidarse. Probablemente Theodore tenía algunos aventureros trabajando para él y serían generosamente recompensados por matar a un comandante de caballeros dentro de una mazmorra. La gente desconocía por completo el sistema de monitoreo y se sentirían envalentonados para actuar. Entendido, alto comandante. Mantendremos la guardia en alto. Ningún aventurero se nos adelantará.
Satisfecho, Roland se dio la vuelta para salir de la cámara. Agni había terminado de eliminar a los no muertos cercanos y ahora estaba sentado en la entrada de la cámara, moviendo la cola. El débil resplandor de sus llamas iluminaba el oscuro corredor, creando un halo de otro mundo a su alrededor. Buen trabajo, Agni. Vamos, profundicemos más. Prometí no quedarme más de 5 días aquí abajo. Con todo resuelto, finalmente pudo comenzar su aventura. Su objetivo era explorar áreas en las que otros aún no estaban preparados para aventurarse. Si bien la nueva mazmorra había atraído a muchos aventureros de rango platino, la mayoría de ellos todavía eran novatos en su nuevo rango. Los aventureros de primer nivel permanecieron en la ciudad principal, donde tenían acceso a la prestigiosa mazmorra de rango S. No tenían muchos incentivos para venir aquí, por lo que esta mazmorra estaba poblada en gran parte por aquellos que tenían un nivel inferior a 200. Estos aventureros se concentraron más en subir de nivel en áreas más seguras que en adentrarse más en zonas inexploradas y peligrosas. Gracias a su mapa, Roland evitó fácilmente los lugares habituales de trabajo y los encuentros con otros aventureros. Agni fue muy eficaz contra los monstruos con los que se encontró, y dejó a Roland a cargo de la limpieza. En el pasado, habría necesitado un golem mula que lo siguiera para llevar el botín. Ahora, no había necesidad. Con un simple hechizo de mano de mago, los núcleos de los monstruos, los huesos y las armas se reunieron rápidamente y se depositaron en su espacio de almacenamiento rúnico. Como antes, Agni tuvo que renunciar a la mayoría de las piedras no muertas corruptas que encontró, ya que su naturaleza contaminada las hacía inadecuadas para comer. Sin embargo, el viaje no estuvo exento de recompensas. De una de las cámaras secretas ocultas de la mazmorra, Roland logró recuperar un arma de mitril negro. Una masa pesada y de aspecto siniestro adornada con motivos de calaveras a lo largo de su empuñadura. Sostenerla era complicado debido al diseño, y su peso no era algo que una persona normal pudiera soportar. Tal vez podría dárselo a Robert una vez que se convierta en un poseedor de clase de nivel 3. Pero supongo que es más un usuario de espada, pero hay suficiente mitril en este para ser una espada larga. Lo examinó con atención, pensando ya en cómo reutilizar el metal. Gracias a su clase de herrero rúnico, las armas y los objetos que recibía no importaban mucho. De hecho, prefería encontrar objetos como escudos de torre o armas voluminosas como esta. Cuanto más metal contuvieran, más artefactos encantados podría crear con ellos. Continuaron su viaje, volviendo sobre sus pasos hasta la zona del templo donde se había encontrado por primera vez con Rastix y el grupo de aventureros que lo había abandonado. El altar todavía estaba allí, encaramado en lo alto de una pirámide aplanada que recordaba a la arquitectura azteca. Esta vez, sin embargo, el área estaba desierta ya que no había gente alrededor ni ningún objeto que pudiera llevarse. ¿Sería este un buen lugar para la agricultura? Anteriormente, los aventureros habían activado una trampa en ese altar, lo que provocó que un enjambre de monstruos no muertos atacara. Se preguntó si podría hacer lo mismo y cultivarlos para obtener experiencia. Parecía una perspectiva tentadora, pero como el objeto que había activado la trampa ya no estaba seguro de que funcionara. Al final, decidió no hacerlo. Su objetivo principal era adentrarse más en las ruinas y tal vez descubrir una cámara del jefe. Vamos, Agni. Los niveles del monstruo solo van a aumentar ahora, así que yo tomaré la delantera. Ahí. Claro que confío en ti, pero nunca podemos ser demasiado cautelosos aquí abajo, aquí es donde termina la diversión. ¡Guau! Bueno, veamos qué nos espera más abajo. La pareja siguió avanzando y descendió a otro nivel hacia las profundidades de la mazmorra. El aire se volvió más pesado, impregnado del olor rancio de la tierra, el azufre e incluso el metal. Las paredes latían débilmente con vetas de maná, su brillo era tenue y esporádico, pero aún capaz de iluminar los largos y sinuosos pasillos. Ahora era un terreno desconocido para él, por lo que era esencial tener precaución. El visor de Roland mostraba un minimapa detallado, aunque su eficacia disminuía a medida que avanzaba en las capas inferiores de la mazmorra. Si bien partes de la mazmorra habían sido mapeadas por aventureros anteriores, ahora se estaban aventurando en territorio inexplorado, más allá del alcance incluso de sus sensores avanzados. Se habían asignado misiones a los aventureros para que desplegaran dispositivos cartográficos en estas áreas inexploradas, pero no todos habían logrado alcanzar sus objetivos designados. Como resultado, Roland ahora tenía que encargarse de la tarea él mismo, asegurándose de que los dispositivos estuvieran colocados correctamente para ampliar la cobertura del mapa.
A medida que se adentraban más, empezaron a encontrarse con monstruos de mayor nivel. Si bien los tipos de enemigos seguían siendo en su mayoría los mismos, predominantemente grupos de esqueletos infernales, su organización y cantidad se volvieron más desafiantes. Estos no muertos parecían versiones retorcidas de grupos de aventureros, con portadores de escudos formando sólidas líneas de frente y arqueros posicionados estratégicamente en la retaguardia. La frecuencia con la que aparecían los liches también aumentó, lo que hizo que el avance fuera mucho más tedioso. Sin embargo, gracias al aura divina que poseían Roland y Agni, pudieron avanzar con relativa fluidez por las profundidades inexploradas de la mazmorra. Los pasillos los llevaron a más templos y criptas. Algunos estaban plagados de monstruos, mientras que otros contenían tesoros ocultos que esperaban ser reclamados. Finalmente, llegaron a un conjunto de escaleras, notablemente diferentes a las que habían encontrado antes. El tamaño de la escalera parecía extraño, mucho más grande de lo necesario para un pequeño grupo de aventureros errantes. Parecía como si estuviera diseñada para acomodar una fuerza mayor, tal vez insinuando la importancia de lo que les esperaba. El interés de Roland se despertó. Los monstruos con los que se encontraban ahora habían alcanzado niveles de 190. Si esta mazmorra seguía los mismos patrones que otras que había explorado, esta zona podría estar cerca de la entrada a la cámara del jefe. Probablemente lo mejor sea tener cuidado a partir de ahora. Veamos primero qué hay ahí abajo. Las runas grabadas en su espalda comenzaron a brillar suavemente mientras invocaba un pequeño dodecaedro flotante. Sus intrincadas runas se iluminaron, respondiendo a su orden. El dispositivo se desplazó hacia adelante, descendiendo las escaleras para explorar el área de abajo. En tres de sus caras distintas, los ojos golémicos estaban activos, transmitiéndole imágenes detalladas de los alrededores. Interesante. ¿Qué es esa cámara? ¿Podría ser realmente la cámara del jefe? Murmuró para sí mismo, intrigado por lo que vio. Las imágenes que se mostraban eran fascinantes. Una cámara enorme y siniestra. Después de que su dron completó varios escaneos, confirmando la disposición y la presencia de firmas de energía mágica, Roland decidió que era hora de continuar y explorar el área de primera mano. Capítulo 524, Configuración. Abajo, la escalera se abría a una enorme cámara, con una arquitectura antigua pero inquietantemente conservada. Pilares tallados con intrincadas runas y motivos esqueléticos se alineaban en los bordes de la habitación, elevándose hasta sostener un alto techo de roca. El aire brillaba con maná latente, espeso y casi opresivo. En el otro extremo, se alzaba un enorme conjunto de puertas dobles, adornadas con los mismos motivos de calaveras que Roland había visto antes. Estas, sin embargo, estaban revestidas de obsidiana, y un tenue brillo rojo latía desde las runas grabadas en ellas. Cuando Roland entró en la enorme cámara, sus botas resonaron levemente contra el piso de piedra pulida. Agni caminó en silencio a su lado, sus llamas se atenuaron en respuesta a la actitud cautelosa de Roland. Este piso era muy diferente de los pasillos tortuosos y las habitaciones más pequeñas que había explorado antes. Era una gran extensión cavernosa bastante similar a la zona de lava abierta en la antigua mazmorra. Su visor comenzó a analizar los alrededores, proyectando contornos tenues de las complejidades ocultas de la habitación. La cámara estaba dividida en secciones distintas, con 5 estructuras imponentes que dominaban el espacio. Templos de estilo azteca que se parecían a los de los pisos anteriores, pero más grandiosos y ornamentados. Cada templo tenía un color distintivo y un símbolo brillante en su ápice, que coincidía con los inscritos sobre las siniestras puertas de obsidiana en el otro extremo. ¿Esos templos, importan los colores? Roland murmuró mientras miraba su pantalla. Su dron volaba cerca del techo y escaneaba toda la zona. Podía ver directamente los altares en la parte superior de esos templos y cada uno tenía un bloque de forma extraña allí. Cada uno estaba cubierto por un patrón de energía diferente que iluminaba el área superior. La estructura más cercana era el templo rojo, que latía con energía ardiente. Sus paredes estaban adornadas con intrincados grabados de llamas y ríos de agua fundida, y el símbolo que se encontraba sobre él tenía la forma de un sol resplandeciente. Incluso desde esa distancia, Roland podía sentir el calor residual que irradiaba. No muy lejos de allí, en el lado opuesto, se alzaba el templo azul. Irradiaba un aura de tranquilidad y, al mismo tiempo, de innegable poder. Sus esculturas representaban cascadas y olas que fluían, y el símbolo resplandeciente que lo cubría parecía una gota congelada en plena caída. Veo el patrón aquí.
Los siguientes deberían ser verdes para el elemento viento y marrones para el elemento tierra. Pero luego está el último, negro. ¿Representa el elemento oscuridad? En el otro extremo se alzaba el templo oscuro, siniestro y amenazador. Sus esculturas representaban figuras sombrías y huecos en espiral que parecían atraer la mirada hacia sus profundidades. Detrás de él se alzaba una gran escalera que conducía a unas enormes puertas que parecían puertas. Utilizando su dron, Roland observó un mecanismo incrustado en el suelo cerca de las puertas. Lo entiendo. Probablemente necesite reunir todos los bloques elementales para activar el mecanismo y abrir la puerta. Diseño clásico de mazmorra. Pero puede que no sea tan sencillo. Tal vez el orden de resolución de los acertijos sea importante. O colocar los bloques incorrectamente podría activar una trampa. Roland suspiró suavemente. Este tipo de acertijos eran un sello distintivo de la arquitectura de las mazmorras, y el diseño del templo anterior en el piso superior insinuaba peligros potenciales. Si bien los mecanismos parecían diferentes, existía una gran posibilidad de que cometer un error pudiera desatar una avalancha de monstruos. Tal vez incluso ahora, más criaturas estaban ocultas dentro de las paredes, acechando a cualquier alma desafortunada que fallara el desafío de este nivel. Si logro resolver esto y vender la información al gremio, probablemente me recompensarán. ¿Awo? Preguntó. Roland parpadeó y miró a su lado. Oh, lo siento, Agni. Me perdí en mis pensamientos. Agni, su fiel compañero, se había dejado caer en la entrada del piso, moviendo la cola perezosamente. Pero parecía que el lobo se estaba aburriendo de esperar. Roland había estado liberando más drones en el área, escaneando cada rincón mientras Agni no tenía nada que hacer. Puede que tu nivel sea un poco bajo para esta área. Guau. Roland se rió entre dientes mientras Agni ladraba indignado como si el comentario hubiera herido su orgullo. Sin embargo, una mirada a algunas de las criaturas que se arrastraban por la mazmorra y las estadísticas actuales de Agni le indicaron a Roland que su evaluación probablemente era correcta. Nombre. Lobo de la luz del sol forma divina. L169x9%. Tipo. Fuego barra tierra barra bestia divina. Caballos de fuerza. 27.971, 289, 71. Diputado. 20.944, 299, 44. Es. 42.759, 467, 59. Fortaleza. 250. Agilidad. 344. Destreza. 180. Vitalidad. 287. Resistencia. 314. Inteligencia. 286. Fuerza de voluntad. 270. Carisma. 20. Suerte. 18. Si bien su compañero lobo, Agni, subía de nivel rápidamente, aún le tomaría un tiempo alcanzar el nivel de Roland, que se acercaba a los 200. Los monstruos en esta área tenían un nivel igualmente alto y rondaban cerca de su propio rango. A pesar de que eran vulnerables al maná sagrado, todavía había lugar para complicaciones. Campeón esqueleto infernal L195. Hay algunos de esos arrastrándose por ahí, no serían un problema, pero ¿qué pasa con esos templos elementales? ¿Y qué pasa con esa habitación? Lo que más preocupaba a Roland eran los 5 templos elementales. Cada uno estaba marcado con patrones de maná distintos, lo que sugería la posibilidad de que los monstruos que había en su interior no fueran solo esqueletos. Si no se veían afectados por las energías divinas de Agni, la situación podría volverse mucho más peligrosa. Roland sabía que necesitaba acercar a Agni a su nivel. Las grandes y amenazantes puertas que se alzaban más allá de los templos indicaban que les esperaba un gran desafío. Un monstruo jefe de nivel 200 o superior. Las habilidades divinas de Agni podrían no ser suficientes para protegerlos si no estaban preparados para lo que les esperaba. Pero quizás podamos usar este lugar para aliviar este problema, ¿no? ¿Qué? Agni inclinó la cabeza hacia un lado porque no tenía idea de lo que quería decir su amo. Roland no respondió, sino que le dio una palmadita en la cabeza. Bueno, veamos qué hay dentro de ese primer templo entonces, pero deberíamos ir por el camino fácil o por el difícil. Llegaron a la base del área y, con la ayuda de sus drones, Roland logró reconstruir lo que este piso les deparaba. Los templos eran enormes, cada uno del tamaño de un castillo. Probablemente contenían capas de túneles tortuosos y trampas tortuosas, plagadas de monstruos.
En sus cimas, una densa capa de maná elemental brillaba siniestramente, una barrera infranqueable para la mayoría de los aventureros. Las paredes irradiaban un maná pulsante, tan denso que podía quemar la carne si alguien se atreviera a escalarlas. Sin embargo, Roland tenía otras opciones además de simplemente escalarlas. Con su fiel planeador a cuestas, podía evitar gran parte del camino estándar. Esto significaría enfrentarse al escudo de maná en la parte superior del templo, lo que requería una planificación cuidadosa. Aunque sus drones no detectaron criaturas que custodiaran los bloques elementales en la cúspide, el riesgo de activar una trampa seguía siendo alto. Esto le dio una idea a Roland. La sección superior es plana. Si algo aparece allí, no tendrá mucho espacio para maniobrar o defenderse, supongo que debería funcionar, solo tomará algo de tiempo configurarlo. Como siempre, Roland había venido más que preparado. Gracias a su dominio de la magia espacial, podía llevar consigo una parte de su taller, cuidadosamente guardada en una dimensión de bolsillo encantada. Entre sus herramientas había varios dispositivos que podrían ser útiles para abordar la configuración particular de esta mazmorra, aunque su instalación llevaría algo de tiempo, probablemente varias horas o incluso un día entero. Esto podría llevar un tiempo, Agni, dijo Roland, señalando a un grupo de no muertos que patrullaban cerca de los templos. Las criaturas se movían solas o en pequeños grupos, claramente no eran la amenaza principal de este piso. ¿Ves esos no muertos ahí? Au. Dijo. Agni respondió con entusiasmo, aguzando el oído. Genial. Quiero que los derrotes tú solo y ganes algo de experiencia. ¿Puedes hacerlo? ¡Guau! A pesar de que los no muertos superaban el nivel 190, las llamas divinas de Agni le permitían acabar con ellos con relativa facilidad. Para su compañero lobo, era la oportunidad perfecta para entrenar y subir de nivel. Mientras Agni cazaba, Roland podía poner en práctica su plan. Si todo salía como él imaginaba, esta zona podría incluso convertirse en un lugar privilegiado para subir de nivel en el futuro. Roland empezó por recuperar su planeador, el mismo que había usado durante la huida de Roberts. Desde entonces se había convertido en una herramienta que no podía mostrar en público fácilmente, pero allí, en la mazmorra, no había nadie de quien preocuparse. Con la facilidad que le daba la práctica, se elevó por los aires y se dirigió hacia varios golems flotantes con forma de dodecaedro. Estos constructos estaban escaneando el techo rocoso directamente sobre el templo rojo y llameante, precisamente donde Roland planeaba realizar su experimento. Las rocas parecen bastante resistentes, murmuró después de inspeccionar el área. La estructura rocosa de la mazmorra era impresionantemente duradera, no al nivel de materiales como el mitril o el acero enano, pero lo suficientemente sólida como para servir como base para su proyecto. Acercándose más, le dio a la superficie algunos golpes experimentales con su dedo antes de dar un puñetazo sólido. ¿El resultado? Solo apareció una pequeña grieta. Satisfecho, Roland decidió que era seguro continuar. Primero, necesito insertar algunas varillas de soporte. Eso debería mantener todo estable. De su espacio de almacenamiento extrajo una gruesa barra de hierro. No era una barra común, ya que tenía un diseño en forma de tirabuzón que la hacía parecer más un tornillo o perno gigantesco. En la parte superior había una cabeza hexagonal, similar a las que se encuentran en los sujetadores modernos. Aunque podía usar su poder mágico para clavar el perno en la roca, Roland a veces optaba por el método manual. Usar las manos le permitiría conservar su magia para tareas más importantes más adelante. Con su planeador flotando de forma constante, se preparó para anclar la varilla de soporte en el resistente techo, el primer paso de su intrincado plan que ya estaba en marcha. Roland aseguró la primera varilla de soporte girándola con fuerza mediante el uso de su poder mágico. Solo cuando estaba a medio camino, recuperó una llave hexagonal para ayudarlo a encajarla por completo. Las ranuras profundas del tornillo se clavaron en la piedra, proporcionando una base estable para el armazón que tenía en mente. Cada rotación de la varilla produjo un crujido satisfactorio y, aunque comenzaron a caer algunos escombros, el escudo de maná rojo debajo de él los desvió todos. Esto debería ser suficiente, 3 más deberían ser suficientes para la plataforma. Desde abajo, Agni continuó con su tarea con entusiasmo, eliminando a las patrullas de no muertos con ráfagas de llamas divinas. Cada golpe hacía que los esqueletos se hicieran añicos y se desmoronaran, y sus núcleos corruptos se desintegraban bajo la pureza de sus ataques. Aunque ocasionalmente mordisqueaba a algunos de los esqueletos que no estaban quemados, Roland decidió dejarlo pasar. Bueno, volvamos al trabajo.
Si lo hago bien, debería durar incluso después de que me vaya. De vuelta arriba, recuperó varillas adicionales, espaciándolas uniformemente a lo largo del área que pretendía reforzar. Si bien partes de la roca fueron destruidas, las paredes de la mazmorra resultaron ser bastante únicas. Después de dejar las varillas incrustadas por un tiempo, las paredes comenzaban a regenerarse, adhiriéndose al metal como un torno. Era un material notablemente útil para trabajar, tan indulgente que incluso si cometía un error, las paredes naturalmente asegurarían las varillas por sí solas. Roland trabajó de manera eficiente, incrustando la última varilla de soporte en el techo. Verificó su alineación utilizando la función de escaneo de su armadura rúnica, comparándola con sus cálculos matemáticos. Los ángulos eran precisos y, una vez satisfechos, comenzó a ensamblar la plataforma que albergaría una de sus torretas. Esta torreta no estaba destinada a contrarrestar amenazas aéreas ni servir como base de operaciones. Su propósito era singular: apuntar directamente hacia abajo a su objetivo, el Templo Rojo. De su almacén, Roland sacó una serie de piezas modulares. Una placa base giratoria, un cañón largo reforzado con runas resistentes al fuego y un núcleo central de batería de runas para alimentar el arma. Cada pieza encajaba perfectamente y se fijaba en su lugar con un sonido agradable. Una vez ensamblada, la torreta estaba lista, fabricada con acero enano duradero y capaz de dañar a criaturas de nivel 3. Elodía tenía razón. Realmente gasto todo el dinero que gano. Roland murmuró con una sonrisa irónica, preguntándose si todas las partes de monstruo que obtuvo de esta expedición cubrirían el costo de más torretas. Desde hacía algún tiempo, había estado ordenando piezas mejoradas a la Unión para mejorar sus creaciones. Entre ellas se encontraban las torretas avanzadas, probablemente tan poderosas como el cañón de maná que había fabricado en el pasado. Sin embargo, gracias al acero enano superior y los avances en la tecnología rúnica, estos nuevos diseños eran significativamente más compactos y mucho menos propensos a romperse. Si esto sale bien, tendré que hacer muchos más. Miró a lo lejos, donde se alzaban los otros templos. Para completar su proyecto, necesitaría desplegar una serie de torretas sobre cada templo. Los costos de una empresa de ese tipo serían sustanciales, pero las posibles recompensas superaban la inversión. Se trataba de un piso de mazmorra que nadie más había explorado, por lo que valía la pena investigarlo. Si sus suposiciones eran correctas, esta zona era muy prometedora. Los bloques elementales sobre los 5 templos probablemente valdrían mucho más que el costo de unas cuantas torretas de acero enano, y eso sin tener en cuenta todos los monstruos que caían o los posibles tesoros que había dentro. Roland siguió adelante con su plan, ensamblando metódicamente más torretas mientras se deslizaba de un lugar a otro. Debajo de él, Agni seguía atacando a los monstruos, manteniendo la zona segura. Sin embargo, cuando comenzó a construir la tercera torreta, Roland notó que su eficiencia menguaba. Mantener su posición en el aire consumía más maná del que había previsto. Pensando rápidamente, aplicó un hechizo de magnetización a las rocas circundantes, lo que permitió que sus botas se aferraran a la superficie. Al reducir su peso con un hechizo de levitación, la tensión en sus reservas de maná disminuyó significativamente. Su planeador ahora podía flotar de forma independiente, lo que le ahorraba el esfuerzo de soportar todo su peso. El ajuste le hizo sentirse como un astronauta caminando sobre la luna mientras reanudaba su trabajo. Con este método mejorado, Roland logró erigir todas las torretas que llevaba en su almacenamiento espacial. Un total de 8. Con todas ellas allí, se quedó sin baterías adicionales y comenzó a preguntarse si tendría que hacer algo al respecto más adelante. Si mis cálculos son correctos, el cable tendría que tener varios kilómetros de longitud, eso es problemático. Al principio, se preguntó si habría una manera de hacer que su proyecto fuera más sostenible. Tener que recargar sus baterías rúnicas cada vez sería bastante agotador. Probablemente era posible conectarse a uno de los generadores geotérmicos en la otra mazmorra perforando las paredes, pero eso sería una tarea que llevaría mucho tiempo. Sin embargo, había una fuente de calor aquí abajo, junto con otras energías elementales que podrían aprovecharse. Probablemente sería factible crear un generador en este lugar. Solo necesitaría diseñar uno que los aventureros no notaran. Las torretas que había hecho se camuflarían con un hechizo de ilusión una vez que terminara con ellas y, gracias a las grandes cantidades de maná que provenían de los templos, los magos probablemente tendrían dificultades para detectar sus creaciones.
Si lo hacían, también había tomado la precaución de dejar el escudo de Valerian en ellas para indicar que eran propiedad de Lord Arthur, con la esperanza de que la gente evitara dispararles flechas o lanzarles hechizos. Ahora bien, veamos qué pasa con esa barrera. Probablemente debería decirle a Agni que se retire por ahora. Roland volvió a subirse a su planeador y voló hacia donde estaba Agni. Su lobo estaba en el proceso de intentar devorar otro cristal de monstruo corrupto, y Roland fue lo suficientemente rápido como para detenerlo. Después de algunos gemidos, logró que Agni se retirara a la entrada de la mazmorra. Le había llevado medio día reunir todo, pero realmente no sabía qué esperar. Si las cosas se ponían difíciles, aún era mejor retirarse a las escaleras y correr hacia arriba, donde los monstruos no podrían seguirlos. Sus escaneos indicaron que la entrada no tenía puertas ni pestillos ocultos, lo que hacía que su ruta de escape fuera bastante segura. Lo único que quedaba por hacer era enfrentarse a la reluciente barrera de maná roja que se encontraba en la cima del templo rojo. La barrera latía como una entidad viviente y cada latido resonaba con el poder ardiente que emanaba del propio templo. Flotando en el aire en su planeador, sus torretas apuntaban hacia abajo y Roland se preparó para la tarea crítica que tenía por delante. Todo lo que tenía que hacer era desactivar el escudo de maná desde el exterior. Una vez que lo lograra, sería el momento de enfrentarse a las defensas del templo. Anticipó cierta resistencia, pero también existía la posibilidad de que no se activara nada, lo que desperdiciaría medio día de trabajo. Veamos, esto no debería tardar mucho. Mientras trabajaba, Roland vigilaba de cerca el escudo, con la ayuda de su habilidad Mentes Múltiples. Ya había ideado un método para atravesarlo. Al contrarrestar la frecuencia del maná, podía desestabilizar la barrera y obligarla a colapsar. Ahora era el momento de ver qué le esperaba esta vez,